Va a haber un día en donde usted y yo miraremos la cara del Señor. Y así como muchas veces hablamos con quienes evangelizamos, el Señor nos va a preguntar, ¿por qué yo debo dejarte entrar? ¿Por qué? ¿Qué consideras tú acerca de qué te faculta para entrar en el reino de los cielos y no perderte en el infierno con Satanás, los demonios y todos aquellos que decidieron deliberadamente desobedecerle? Y, y en ese escenario muchos dirán, bueno, Señor, yo en tu nombre hice tal y cual cosa, yo en tu nombre profeticé, en tu nombre ayudé a mucha gente. Y la verdad es que el Señor le dice al final, nunca te conocí. Es decir, hiciste muchas cosas porque tú querías hacerlas, quizás porque tu conciencia te recriminaba que tú te sentías un poquito mejor que los demás y entonces podías ayudar. Quizás tenías más facilidades, quizás te daba remordimiento pensar que mientras en tu casa desde pequeño todas tus necesidades estaban cubiertas, había niños desamparados por allí, entonces tú te motivaste a ayudarles. Pero esa no es motivación suficiente para mover el corazón de Dios. No se trata de la lástima, no se trata de las obras per se, sino del corazón detrás de esas obras. Por eso Jesús dijo, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos. Y cuán difícil es especialmente para los ricos, para los que tienen muchas posesiones porque se sienten capaces en sus propios medios. Esto no quiere decir que ser pobre es una entrada directa al cielo. Hay gente que cree, yo le he pasado tan mal en esta vida que seguro Dios me está preparando una eternidad de descanso. Pero la realidad es que muchas personas han pasado toda una vida de tormento aquí en la tierra por decisiones malas y por contextos difíciles que les tocó vivir. Eso es parte de la aleatoriedad que hay en el mundo, producto del pecado, donde algunos nacen con más facilidades que otros, con más beneficios que otros, y no es que Dios lo diseñó así, es producto del pecado en la humanidad. Nosotros, como seres humanos, delante de Dios no vamos a poder demandar absolutamente nada, porque lo que merecemos todos es el infierno por nuestro pecado. Miserables de nosotros. Pero Cristo vino y eso es lo que hace la diferencia. Pero hay gente que parece que lo conocía, lo llamaba Señor y van directos para la paila. ¿Por qué? Porque no desarrollaron una verdadera relación con Él, no actuaron guiados por el Espíritu Santo, no fueron mandados por Él, se mandaron a sí mismos. ¿Se puede uno mandar a sí mismo? Claro que sí. ¿Para cosas malas? Siempre. Pero para cosas buenas también. A veces creemos que porque lo que estamos haciendo es loable, Dios me mandó para hacerlo y lo estoy haciendo por Él. Es decir, si tomo un micrófono y canto o toco un instrumento en la iglesia o predico, tiene que ser Dios el que me llamó. Pero estas personas de las que nos hablaba el diácono Gumersindo son personas que estaban muy involucradas con el servicio, muy involucradas con el hacer dentro de lo que llamaríamos la iglesia. Por eso Jesús parece que según ellos debía darles acceso, debía conocerlos, pero Jesús no los conoció. Y eso es sumamente importante. Por eso el mensaje de hoy se titula Oye, oye bien, abre la puerta. Dile a quien tienes al lado, oye bien y abre la puerta. Fíjate, si tú no oyes, no puedes abrir la puerta. Hace unos años, recién estábamos casados mi esposa y yo, y teníamos un solo perrito en la casa que, wow, era terrible porque es de la raza Schnauzer y cada vez que tocaban el timbre o tocaban la puerta, él ladraba, ladra mucho. Eso es bueno por seguridad, pero es fastidioso cuando estás en la casa y estás en la junta de condominio y los vecinos te buscan muy a menudo. Entonces yo tomé la decisión de desconectar el timbre. Los vecinos tocaban el timbre y no sabían que estaba deshabilitado hasta que medio golpeaban la puerta y allí ya más o menos uno podía enterarse que había alguien afuera. El timbre y tocar la puerta es el anuncio para quienes están adentro, ¿verdad? Para abrir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Jesús está fuera de nuestra vida y que lleva rato tocando la puerta y nosotros tenemos la música tan fuerte adentro. Tenemos tanto ruido, tanta ansiedad, tanta actividad. Tenemos las ollas sonando por aquí y por allá. Tenemos el caldo en la cocina. Tenemos ruido en nuestras habitaciones y no lo escuchamos. Y Jesús se queda afuera y se queda ahí esperando que nosotros terminemos a veces hasta nuestras propias chácharas internas y nuestros monólogos personales
y nuestro legalismo disfrazado de espiritualidad y terminemos de hacer nuestros rezos, porque nosotros los cristianos evangélicos no somos como los católicos, que rezan y repiten oraciones repetitivas. No tiene sentido. Nosotros también hacemos nuestros rezos porque hablamos del corazón para afuera y no para adentro. Entonces, dice la palabra de Apocalipsis 3:20, en el contexto de una iglesia que vivía entre dos aguas, vivía entre servir y seguir a Cristo y hacer las cosas a su manera. Vivía entre honrar a Dios y glorificarlo a Él o buscar su propia gloria y servirse y autosatisfacerse a sí mismo. Esta iglesia llamada Laodicea, Jesús le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando habla de cena no significa que el Señor tenga una hora en particular en la que quiera estar con nosotros. Algunos dicen, no, es que es a las 3 de la mañana ahí es donde Dios despierta a sus guerreros. No, mi hermano, no se trata de una hora en particular, se trata de una vida de oración, se trata de una vida de comunión, de una vida de cercanía. Normalmente, cuando tenemos una cita especial con una persona importante, sea algún pretendiente o alguna reunión de negocios, suelen ser cenas, donde se dan esas reuniones importantes, donde hay cercanía, donde uno puede acallar el bullicio, incluso el día a día, el tiempo de trabajo, de ocupaciones del hogar. Ya en la cena uno está un poco más despejado y puedes enfocarte en la persona que tienes adelante. Porque a veces nosotros los seres humanos, y sobre todo en estos tiempos, donde tenemos la tecnología para unir a los que están más lejos, pero nos separa a los que estamos más cerca. Nos sentamos en las mesas y lo último que hacemos es mirarnos a los ojos con quienes compartimos. Qué importante es reconocer que el Señor quiere tener una cena con nosotros. El Señor quiere vivir cenando con usted y conmigo. El Señor quiere vivir disfrutando de esa cercanía y de esa comunión, que no es algo ritual, que no es algo tradicional, que no tiene que ver con un aspecto cultural que hacemos porque así lo aprendimos y lo debemos hacer, sino porque hemos entendido que el Dios que nos ama nos desea. Dice que Él anhela celosamente al Espíritu que puso en cada uno de nosotros. Nos anhela y nos cela. Y nosotros le damos el tiempo a otros amores. Tenemos otros ídolos, tenemos otras prioridades, pero el Señor sigue allí, humildemente, como lo caracteriza. Por eso es el Cordero de Dios. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y hasta cuándo va a llamar el Señor? Hasta que se canse. El Señor no se va a cansar hasta que tú partas de este mundo. Cuando tú y yo ya no estemos aquí, pues significa que ya se acabó la oportunidad en la que Jesús se quedó en la puerta. Después Él viene. Y ya no como cordero, sino como león. A establecer justicia, rectitud, a corregir el camino perverso de la humanidad y a restaurar el Edén. Lo que Jesús viene a restaurar es lo que el hombre perdió con Adán y Eva allí en el jardín del Edén. Volveremos a estar con Dios cara a cara. Y esa vergüenza que nos impide mirar a Dios a los ojos es quitada por medio de la sangre de Jesús. Es un privilegio, pero a veces por ser un privilegio que tenemos garantizado, no lo tomamos tan en serio y lo ponemos de último en la lista. Por eso hoy es importante que tú oigas y abras la puerta. Oye, iglesia, y abre la puerta para que Jesús entre al lugar que le corresponde. Porque en tu vida vas a vivir de emoción en emoción, de transitoriedad en transitoriedad, hasta que Jesús ocupe el lugar que le corresponde. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y hay una manera de estar seguros de que Jesús no se quedó afuera. Usted y yo hoy en día tenemos una manera de estar seguros. La Biblia dice que el árbol se le conoce por su fruto. El fruto de un árbol me va a decir si es de tamarindo o es de mango, si es de higos o es un arbusto de fresas. Puede parecer una mata de mango, pero si no da mango, ¿es una mata de mango? No, ¿verdad? El fruto es lo que me dice a mí qué es lo que es ese árbol. Entonces, de igual manera,
La palabra nos dice que debemos mirar, examinar, y no tanto hacia afuera, porque somos expertos para mirar hacia afuera y decir esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, esto no está bien. Somos expertos para señalar y para determinar externamente. El juicio debe venir sobre nuestra vida para que evaluemos objetivamente cuáles son los frutos en nuestro carácter. ¿Quiénes somos delante de Dios y delante de los hombres? Jesucristo, cuando iba creciendo, dice la palabra, él crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces hay un testimonio, hay una evidencia física, palpable, medible, cuantificable, objetiva, para determinar si alguien está con Dios o sin Dios. Porque no es estoy con Dios a veces o estoy sin Dios a veces. Estoy o no estoy con Dios. Hay una evidencia. Y eso es lo que la palabra una y otra vez nos insta a reconocer. Usted y yo, como creyentes, vivimos en una sociedad posmoderna que le encanta romantizar todas estas ideas, que vive la espiritualidad como si fuese un misticismo, una idea abstracta de la espiritualidad. Entonces viven la gente de sentir en sentir, de emoción en emoción, y viven autocomplaciéndose sin darse cuenta, y Jesús nunca ha ocupado el lugar que le corresponde en su vida. Ellos simplemente han hablado con Él en la puerta, han mediado, y cuando Jesús te pide que empieces a menguar para que Él pueda entrar, entonces usted y yo cerramos la puerta y le decimos, asómate por la ventana mejor, asómate por la ventana y así compartimos, como de vecindario. Pero Jesús no quiere ser tu vecino, Jesús quiere vivir en ti. Y por eso Él le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Él estará en ustedes y les dará a conocer todo lo que el Padre y yo conocemos. Entonces hay una forma de identificar, y esa forma está en Juan capítulo 3. Vamos a ver ese famoso episodio en el que un hombre fariseo, un gran maestro de la ley, llamado Nicodemo, se acercó a Jesús. Y al acercarse a él pues tenía muchas preguntas, estaba interesado. Me gusta mucho cómo lo ilustran en la serie de Chosen, porque lo colocan como un hombre maduro, un hombre bastante racional, que identifica a una persona muy especial, Jesucristo. No era cualquier hombre el que estaba enseñando, y él empieza a interesarse en él a tal punto de que está casi a nada de despojarse de todos sus privilegios religiosos para seguir a Jesús, pero al final, lamentablemente, su decisión no es seguirlo. No sabemos al final qué ocurrió con Nicodemo, pero sí podemos ver en este escenario el interés que él tenía por acercarse genuinamente a Dios. Y por eso podemos leer esta imagen. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Pero dice un líder fariseo, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Verso 3, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y esto es interesante porque él llegó con palabras, y a veces nosotros endulzamos las salutaciones, a veces nosotros cuando queremos obtener algo, buscamos manipular la conversación y entramos de manera convincente, ¿verdad? Él quiso ganarse a Jesús. Sabiendo Jesús quién era, él comienza reconociendo, sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús interrumpe esa salutación aduladora y le dice, ajá, está bien que me reconozcas, pero si no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Quizás tú te conmueves en la pasión de Cristo, en la Semana Santa, en los domingos de Santa Cena, o al venir a la iglesia, porque las canciones te llegan al corazón, te conmueves y reconoces, sí, verdad que Jesús es el Hijo de Dios, verdad que Él es real y dio la historia en un antes y un después, pero eso no es suficiente. Si tú piensas que por eso ya Él está contigo, por tú creerlo, por pensarlo, por tener sentimientos positivos acerca de esta verdad, es suficiente, pues estás errado. La Biblia dice que es necesario que nazcas de nuevo.
Y eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo, dice, no puedes ver el reino de Dios. Eso me recuerda a otro hombre anciano que iba rumbo a Canaán, ¿verdad? Por allá en el año, casi en el 1600 antes de Cristo. Fue más o menos en el año 1400 antes de Cristo. Moisés había desobedecido a Dios y tomó una decisión encolerizado por la rebeldía del pueblo, y en vez de hablarle a la peña la golpeó 2 veces, y Dios respondió con el agua que brotó de la peña, pero le dijo, por cuanto fuiste rebelde a mi voz, que te dije, háblale a la peña, entonces no vas a entrar en la tierra prometida, no la vas a ver, la vas a ver de lejos, le dijo. Bueno, a Nicodemo se le dice, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Iglesia, no importa cuántas décadas tengas ocupando el asiento en el que estás, no importa cuánto diezmo hayas acumulado en la cuenta de la iglesia, no importa cuántas obras bonitas por gente necesitada hayas hecho en la calle, si tú no naces de nuevo, tú te vas a ir al infierno. Si tú no permites que el Espíritu Santo llegue a tu vida para que ocurra un nuevo nacimiento, jamás vas a vencer al pecado. Esas ataduras recurrentes en tu vida, esos pensamientos, esas ideas destructivas acerca de ti mismo y que te están estorbando, no van a ser reemplazadas jamás hasta que tú decidas nacer de nuevo. Y el milagro es que usted y yo, por nuestros propios méritos, no podíamos decidir nacer de nuevo, pero por medio del sacrificio de Jesús, nosotros podemos disponernos y decirle, Dios, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero experimentar eso. Yo quiero experimentar tu salvación, el denuedo, la libertad de tu Espíritu Santo. No vivir atrapado en un legalismo religioso, no vivir atrapado dentro de unas 4 paredes creyéndome muy santurrón, pero sabiendo en mi vida personal que hay muchas áreas que no le pertenecen a Jesús. Dice el 4, ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver a entrar en el vientre de su mamá y nacer de nuevo, en el vientre de su madre? Y aquí se va a lo natural, usted y yo nos vamos a lo natural muchas veces. ¿Cómo es esto, Jesús? Y Jesús tan noble y tan hermoso como es, le da la explicación es para usted y para mí. Dice que Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es nacer del agua? Pero es que a mí me sacaron por cesárea. No, es que a mí iba camino al hospital y allí dio a luz mi mamá y bueno, yo no nací en el agua. Suerte y dichosos aquellos, ¿verdad? Que fueron a esos lugares donde parto en agua, parto humanizado y nacen en el agua. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el nuevo nacimiento producto del bautismo. Jesús reconoció el bautismo de Juan como un requisito indispensable para entregar tu vida a Jesús. El bautismo es una declaración pública y cósmica para que no solamente la gente reconozca que tu vida ahora le pertenece al reino de la luz, que ahora eres un seguidor de Jesucristo, sino que los seres espirituales comprendan que tú aceptaste la batalla en la que naciste. Que tú entiendes que tu enemigo es Satanás y que ahora ya no perteneces a su reino de oscuridad. Dice la Biblia, andábamos ciegos, influenciados por las potestades de este mundo, pero al bautizarnos, usted y yo somos arrancados. Quizás usted cuando se bautizó no sintió nada, quizás ni siquiera aún tembló un poquito, quizás sí, si se bautizó en las últimas tandas donde el agua estaba bastante fría. Y hasta nosotros que estábamos allí, ¿verdad, Joaquín? Estábamos bautizando y estábamos temblando nosotros. Todos temblamos, pero por el frío. Pero quizás tú dices, yo no he sentido nada especial, algo demasiado sobrenatural. Pero quien nace de nuevo lo sabe. ¿Y sabe quién más lo sabe? El diablo sabe quién nació de nuevo y quién no. A él le gusta que la gente se entretenga, que venga a la iglesia, es más, los invita a la iglesia, vayan, eso les hace bien. Pero no vayan a nacer de nuevo. No se les ocurra nacer de nuevo, porque nacer de nuevo es una declaración de guerra. Nacer de nuevo es una declaración de claridad espiritual. Yo no pertenezco a este mundo.
Mi reino es un reino que no viene de este mundo, que vendrá a la tierra, llenará la tierra, sí. Pero mientras tanto, vivo en esta vida como un extranjero, como un peregrino. Ese es el último de los versículos, ¿cierto? Bien. Usted no se debe engañar a sí mismo. ¿Usted es carnal o es espiritual? ¿O usted es un cristiano de verdad o usted no es cristiano? ¿O usted es espiritual o usted es carnal? No le estoy hablando de esa expresión mexicana, carnal. O usted vive impulsados por sus propios instintos, por sus propias ambiciones y metas egoístas que tenía antes de conocer a Cristo, o usted realmente nació de nuevo y ahora tiene una manera distinta de ver el mundo y ahora quien decide no es usted. No se puede ser carnal y espiritual al mismo tiempo. No se puede habitar en la luz y en la oscuridad, no se puede servir a dos señores. No se puede amar a Dios y amar a este mundo. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? Qué fácil es entretenernos, qué fácil es llegar y me gustaron las canciones, esta me gustó más, esta me gustó menos, qué bueno este tiempo. La clase estuvo buena, estuvo entretenida, muy edificante, lo pude entender. Y como que yo me siento más cerca de Dios después de que vengo a la iglesia. Qué tierno, ¿verdad? Pues déjeme decirle que usted lo que está es acariciando su cuerpito de pecado. Algún día se va a quemar en el infierno, lamentablemente. El cuerpo no, porque el cuerpo va a volver al polvo, dice la palabra, pero el espíritu y el alma vuelven a Dios, que fue quien nos lo dio. Y ante los ojos de Dios miraremos y Él sabrá si somos carnales o somos espirituales. Si realmente vivimos para Él o vivimos para nosotros mismos. Si realmente pertenecemos a su reino o morimos en el reino en el que pertenecemos. Es una decisión muy radical y tú vas a decir, oh, pero ¿por qué esta palabra tan fuerte? ¿Por qué esta confrontación? Y es porque el Espíritu Santo es así. ¿Sabe para qué vino el Espíritu Santo? No vino solamente para consolarte y hacerte sentir mejor y que hacer más llevaderas tus cargas y ser un accesorio en tu llavero para que luzca más bonito, para que te vaya un poquito mejor y echarte una ayudadita que de vez en cuando nos hace falta. No vino para adornar nuestra vida, vino para transformarla sustancialmente. Vino para cambiarnos. Dice la palabra que lo que Él hace es convencernos de pecado, justicia y juicio. Y mientras Él no nos convence de esas tres cosas, usted y yo estamos muertos. Mientras tú crees que eres suficientemente justo, mientras tú estás convencido de que eres santo, que tu consagración, que tus años de servicio, de ministerio son suficientes delante de Él, usted está muerto. Mientras tú crees que ya Jesucristo avanzó bastante y tú estás casi listo para encontrarte con sus brazos, hermano, usted está más separado de Él que nadie. Porque es imposible que usted y yo levantemos cabeza delante de Él cuando Él nos convence de quiénes somos. No nos gustamos, no me gusta quién soy. Mientras más me acerco a Dios, menos me gusta quién soy. Pero en el legalismo no es así. Pregúnteselo a Nicodemo. Él mientras más espiritual, mientras más rango tenía dentro de la prestigiosa organización religiosa a la que pertenecía, mejor se sentía. Pero ¿sabes qué? Jesús le dice, olvídate de todo eso que me vienes diciendo. Si no naces de nuevo, si no mueres, y ese es el gran regalo de Dios. No solamente la cruz es para Él mostrarnos a dónde fue capaz de llegar por amor a usted y a mí, sino que vino a darnos el ejemplo del lugar donde Él quiere que tú y yo estemos con Él. Usted y yo debemos decidir morir. Y eso no es fácil. Eso se puede decir emocionalmente en un congreso, en una conferencia, en medio de una canción bonita, pero decidir morir todos los días, decidir reemplazar tus sueños por los sueños de Dios. Es muy fácil cuando tú dices, bueno, ¿y qué pide Dios de mí? Yo me siento cómodo como estoy. Es más, Señor, yo soy músico. Claro, ¿quieres que te sirva? Yo toco aquí para ti. Cuando mi manera de ver y de hacer las cosas se amolda a quizás algo que puedo disfrazar de llamado. Es Dios me está llamando, sí.
Él quiere que yo esté allí, pero resulta que Jesús sigue afuera de la puerta de tu casa, de tu vida. Jesús sigue esperando, y Él va a esperar porque ¿sabe qué? Hay una cualidad que Él tiene, que es que Él es paciente. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es esa obra especial del Espíritu Santo. No podemos arrepentirnos si no somos convencidos. No podemos morir a quienes éramos si primero no aborrecemos lo que es nuestra vida antes de Jesús. Pero es que nos sentimos que hemos obtenido tantas cosas de valor, que nos aferramos a ellas, a nuestro currículum vitae, a nuestros idealismos, a nuestros conceptos religiosos. Yo estoy cómodo así. Es más, yo tengo planeado ser cada día mejor. No me borungues esas teclas. Mira, si tú no naces de nuevo, te vas a quemar en el infierno y quizás Dios te recuerde esta prédica, porque todo lo está grabando el cielo, ¿sabes? Todo. Es evidencia en el juzgado que usted y yo vamos a enfrentar, donde Dios nos va a juzgar a cada uno según sea nuestra obra. Y Él tiene toda la evidencia porque sus ojos recorren toda la tierra. El cristianismo de alguien que no está cambiando, el cristianismo de alguien que no está siendo transformado, no es cristianismo. No es cristianismo. El cristianismo de una persona que vive siendo igual, que siempre responde igual, que siempre anda con las mismas ataduras, con los mismos tropiezos, día y noche, y nunca cambia, es un cristianismo de dudosa procedencia. Es un cristianismo que si observamos la Biblia objetivamente pudiéramos decir con toda claridad, ese hombre no es cristiano. Esa persona no es de Dios. Las emociones son efímeras, pasajeras, pero las decisiones que usted y yo tomamos son las que van a poder evidenciar qué tan adentro está Jesús o qué tan afuera lo hemos dejado de nuestra vida. Mire lo que dice Dietrich Bonhoeffer, un teólogo que murió en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, un hombre que se mantuvo fiel al testimonio y dio su vida allí en medio de tantas injusticias. Dice, cuando Cristo llama a un hombre, le ordena que venga y muera. Es una muerte a nuestros propios deseos, nuestra autonomía y nuestro egoísmo para vivir en completa obediencia a Él. Es una muerte a nuestra autonomía. Y me gusta esa frase porque quizás esa palabra no aparece en la Biblia, pero es una palabra bastante actual. Autonomía. ¿Sabes lo que significa autonomía? O sea, que puede gestionarse a sí mismo. Una organización o un estado autónomo es que puede gestionarse a sí mismo. Tiene los recursos, tiene las capacidades, toma decisiones y acarrea sus consecuencias propias. Hoy en día los diccionarios actuales dicen que la naturaleza es una fuerza autónoma, como si la naturaleza existiera aparte de su creador. Los científicos dicen la madre naturaleza es una fuerza autónoma que se regenera, y nosotros los cristianos a veces simpatizamos con esas ideas que son engaños de Satanás, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. Si estamos vivos, si existimos, es porque la palabra que dijo sea la luz desde el principio todavía sigue vibrando, todavía sigue ocasionando vida, todavía sigue sosteniendo todas las cosas. La palabra de Dios, todo subsiste por su poder. Entonces usted y yo nos sentimos autónomos cuando decimos, bueno, pero este es mi sueldo, bueno, este es mi proyecto, esta es mi familia, estos son mis planes, estos son mis deseos, y nos vivimos desenvolviendo como cualquier otro ser humano. ¿Qué tiene de malo? Es verdad. Quizás no le estoy haciendo daño a nadie, pero al vivir a espaldas de lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, porque tomo mis propias decisiones, porque me creo competente, entonces fallo, entonces me alejo de Él. Y por más que diga que soy cristiano, quien toma las decisiones y quien está en el trono de mi vida soy yo mismo. Y yo puedo orar, yo puedo levantar las manos, adorar a Dios, pero al final mis decisiones dicen que me estoy adorando a mí mismo. Mire lo que dice la palabra. Romanos 8:13.
Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. A ver, esta versión que tenemos aquí es la misma. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Ahora yo quiero que sinceramente me levante la mano a aquellos que reconocen que son guiados por el Espíritu Santo. Siempre. Yo puedo decir, yo he sentido la guía de Dios para tomar alguna buena decisión. Yo he recibido un buen consejo y quizás yo he tomado buenas decisiones. Pero ¿el Espíritu Santo es tu guía en cada decisión? ¿El Espíritu Santo es realmente quien te está sosteniendo en lo que estás haciendo? Porque eso es el único condicionante para que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. No es que hay hijos de Dios medio chuchumecos, hay hijos de Dios que sí dan la talla o unos que oye, estos son summa cum laude, hijos de Dios summa cum laude. No, eres un hijo de Dios cuando actúas bajo la guianza de su Espíritu Santo. Cuando no son tus emociones, cuando no es la respuesta y tu reacción incómoda ante un suceso que no esperabas. Ahí es donde se ve si tú eres el hijo de Dios que dices ser. Cuando en vez de reaccionar con tu carne y con tu ego y buscar tu propio reconocimiento, tú eres capaz de reconocer que tú estás en la cruz y que nadie puede humillarte por debajo de eso. Por eso no te importa lo que digan de ti. Por eso no te importa lo que la gente pretende hacer contigo. Porque lo único que importa es el nombre de Jesús. Y eso fue lo que llevó a la cruz a Pedro de cabeza. Eso fue lo que llevó al Coliseo Romano a tantos cristianos. Ellos sabían que por medio del Espíritu debían hacer morir, por medio del Espíritu Santo hacer morir las obras de la carne, las obras infructuosas de la carne. ¿Por qué? Porque aunque ese grupo del que nos hablaba el diácono Gumercindo la semana pasada eran hombres que hacían milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre liberamos, en tu nombre hicimos todo esto. Mira mi currículum, Señor, por favor, ¿cómo no me vas a conocer? No era el Espíritu Santo, era la carne lo que los estaba motivando. Y en las cartas Pablo también dice, bueno, sea por envidia o por contienda, lo importante es que Cristo es predicado. ¿Por qué? Porque en el primer siglo mucha gente estaba predicando a Cristo libremente en la calle como para hacerle así a Pablo. Tú estás preso y nosotros estamos aquí predicando porque no nos caes bien, Pablo. Y Pablo dice en medio de eso, bueno, sea por contienda o por disensión, lo importante es que Cristo está siendo predicado y la gente por lo menos está escuchando. Pero ¿qué va a suceder por aquellos que predican a Cristo por contención o por división? Disensión. ¿Qué sucede con aquellos que tienen motivaciones extrañas? Que quieren ser alabados, que vienen aquí y toman un micrófono para escuchar el aplauso, para que los vean, que son adictos a la admiración de las personas. ¿Sabe que hay gente que es adicta a que lo vean? Gente que no puede quedarse tranquilito. En donde está, tienen que reconocerlo, tienen que ponerse en pie y mirarlo. Es como que esa es parte de su identidad, de ahí proviene su ego, su necesidad de que lo admiren. No hay nada más terrible que vivir atrapado detrás de la admiración de la gente. ¿Por qué no hay nada más ingrato que eso? Por eso la palabra dice que Jesús es el testigo fiel. Cuando usted vive delante de la audiencia de uno, usted no tiene que ver cómo se comporta, cómo lo tratan o cómo no, usted es un hijo de Dios. Y sin importar si lo están presionando en su trabajo para que cumpla con las horas que debe cumplir, sin importar si no está el policía en el semáforo para ver si usted no hace algo indebido, usted hace lo que tiene que hacer de manera correcta porque sabe que Dios lo ve y eso es suficiente. Y no porque tiene miedo de que Dios lo castigue, sino porque sabe que los ojos de Dios son ojos de amor. Son ojos que buscan deleitarse, recrearse en nosotros, mientras nosotros también nos recreamos en Él. Y tomamos identidad de nuestro Creador. Si no hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces vamos a vivir autocomplaciéndonos y Jesús sigue afuera. Oye, abre la puerta. Abre la puerta porque Jesús está allí. Y se lo dice una iglesia ambigua, dice, ni eres frío ni caliente, eres tibio, por eso me
causa repulsión, me causa náusea tu estilo de vida porque queriendo parecer delante de los demás que eres, no eres nada. Y tu influencia no hace más que emocionar a las personas, más que entretener a los diferentes contextos en donde te desempeñas. No se trata de eso. La iglesia era conocida como los que trastornan el mundo, una iglesia relevante en la sociedad, una iglesia que hacía temblar las puertas del Hades, una iglesia que vivía el reino aquí y ahora. Mire lo que dice Charles Spurgeon en el siglo XIX. Escuchen muy bien, el Evangelio es un sistema que tiene por objeto la crucifixión de la carne. Estamos hablando de grandes hombres de Dios, generales de la fe, hombres que inspiraron multitudes, que aún su muerte inspiró generaciones completas para buscar al Señor hasta el fin. Es un sistema que tiene por objeto la crucifixión de la carne. El cristianismo no consiste en una serie de ceremonias y formas, sino en la obra oculta del Espíritu Santo. No está hablando de ocultismo, está hablando de que el Espíritu Santo no obra en medio de la fanfarria. Recuerdo ese profeta, ¿verdad? Y había una tormenta, un viento recio y después un silbo apacible. Algo casi imperceptible. Ahí es donde Dios está obrando. Donde nadie puede reconocerlo a simple vista, donde los carnales no saben juzgar, pero Dios está orando allí en el silencio, en la quietud, en medio de la prueba que atraviesas, en medio de la tempestad que distrae a muchos. El Espíritu Santo obra allí, como dice Charles Spurgeon, dice la obra del Espíritu Santo que desaloja el pecado y establece el reino de Cristo en el corazón. ¿Has dejado que el Espíritu Santo desaloje el pecado de tu vida? ¿O es un inquilino que tiene tiempo y tenemos que dar derecho a prórroga legal? Y bueno, como el pecado tiene tanto tiempo, ¿cómo lo voy a sacar de un día para otro? Y esa habitación ya se la tenía alquilada hace mucho tiempo al pecado. Además, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Yo nada más que visito esas páginas pornográficas, yo nada más que tengo pensamientos lujuriosos con mujeres que no son mi esposa, yo nada más que deseo tener el dinero que tiene el otro y voy a buscar la manera de pisar a los demás para yo obtenerlo, y no me importa a quién le tengo que pasar por encima en mi trabajo con tal de yo sacar la cabeza un poco. Si el pecado no está siendo desalojado por el Espíritu Santo, el pecado reina en tu vida. Lo que pasa es que lo disfrazas bien. Somos expertos en disfrazar el pecado, en autojustificarnos. Pero Cristo lo sabe. Y los espirituales lo reconocen también. ¿Por qué? Porque al árbol se le juzga por los frutos. Y usted puede hacer bulla, puede hablar con la Biblia alcaletrada, usted puede decir lo que usted quiera, mientras más ruido haga, mientras más se mueva, más se hunde. ¿No ha visto una persona que se está ahogando porque no sabe nadar? Mientras más se mueve, más se hunde. Así es nuestra vida, sobre todo cuando queremos aparentar que estamos bien y no lo estamos. Mire lo que dice John Owen, el príncipe de los puritanos. Lo llaman el Calvino de Inglaterra. Un hombre de Dios impresionante. Él tiene una obra literaria que les prometo que la voy a terminar de leer para la semana que viene porque quiero compartir mucho de las ideas que él propone allí. Dice la mortificación del pecado. Y miren esta frase que dice allí. Dice, el pecado siempre intentará mantenerse vivo en el corazón. Siempre. En el mundano, no, en el creyente. En el mundano nadie le pone coto, pero en el creyente, él quiere permanecer vivo en el creyente. Debes estar en un estado constante de mortificación. Y esa palabra está interesante,
No es una palabra que aparezca escrita en nuestras traducciones de la Biblia, pero tiene sentido. Dice, haz morir al pecado o el pecado hará morir tu alma. Haz morir al pecado o el pecado hará morir tu alma. Y quizás tú te sientes apagado, por eso te emocionas y después te entristeces, te quieres seguir a Dios y después quieres mirar para otro lado. Es porque todavía el pecado ahí. Él está haciendo morir tu alma. Estás vivo, pero te estás muriendo. Y por eso a veces la iglesia, las canciones no son suficientes. A veces la palabra no es suficientemente emotiva como para hacerte sentir vivo, porque el pecado te tiene muerto. Si usted y yo no tomamos la decisión consciente de crucificar nuestra carne, de negarnos a placeres que quizás no parecen tan malos, pero sabemos que Dios no quiere que vivamos en ellos, entonces usted y yo estamos muertos. Muertos. Pablo lo dice así, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos cuando Cristo nos rescató. Pero todavía hay muchos cristianos que vuelven a esa vieja vida, que viven en el pasado. John Wesley en el siglo XVII, un hombre que inició un movimiento impresionante que después se convirtió en una denominación llamada el metodismo. En el siglo XVII, muchos historiadores laicos, o sea, no tienen nada que ver con el Evangelio, dicen que el avivamiento que ocurrió allí en Inglaterra guardó a la sociedad inglesa de vivir algo como la Revolución Francesa, esa guerra civil que mató a tantas personas. Una sociedad en guerra contra sí misma. ¿Sabe lo que la guardó y la preservó? Hombres y mujeres como John Wesley, como Jonathan Edwards, como esta generación que se levantó para amar a Dios, crucificar el pecado y servir a su comunidad. Eso salvó a una generación completa. ¿Saben? No estamos en tiempos fáciles en nuestra nación. No sabemos lo que va a venir el día de mañana. Dios sí lo sabe. Y a sus más cercanos Él se los muestra, porque dice la palabra, no hace nada el Señor sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Pero no son los de título y los de renombre los que están buscando que los aplaudan, sino los que realmente están en el secreto. Los que sí están dejando al Espíritu Santo trabajar donde nadie ve. Ellos sí pueden escuchar. Y no son tiempos fáciles los que se avecinan. Y yo no quiero venir con conspiraciones ni siendo amarillista, pero estoy seguro que lo único que va a rescatar el destino de nuestra nación es que tú y yo nos levantemos, oigamos y abramos la puerta. De una vez por todas, abramos esa puerta y dejemos que Jesús haga lo que tiene que hacer. Dejemos que el Espíritu Santo desaloje el pecado de nuestra vida y arranque aquello a lo que nos aferramos porque nos hemos acostumbrado a vivir así. El pecado no te define. Cristo es el antes y después en tu vida. Cuando decides entregarle a Él tu corazón. Quizás tú lo ves como un hito histórico. Bueno, hoy estamos en el año 2026 después de Cristo y todo el mundo dice después de Cristo, pero ¿y en tu vida cuándo es el antes y después? Porque Jesucristo vino para que en tu vida haya un antes y un después. Antes y un después de abrir esa puerta definitivamente para que Él tomara el lugar que le corresponde. Mire lo que dice Juan Wesley, dice, dame 100 hombres que no teman más que al pecado y deseen solo a Dios y haré temblar las puertas del infierno. No lo decía porque era un político, un hombre, un idealista, un hombre que iba por las calles con un megáfono y quería animar a la gente. No, él estaba un hombre maduro en la fe, reconocía que lo único que necesitaba para que el infierno retrocediera en su nación era 100 almas consagradas, 100 almas comprometidas, 100 almas caminando en santidad, 100 almas oyendo y abriendo la puerta a Jesús, 100 almas que pudieran estar en la brecha para que Dios hiciera algo. Y eso es lo que necesitamos, porque las puertas del Hades, las puertas del infierno se cierren otra vez sobre nuestra generación y sobre tu familia, sobre tu comunidad, sobre nuestra iglesia y sobre el mundo entero. Y si nosotros nos cruzamos de brazos en nuestra pasividad y en nuestro legalismo religioso, usted va a dejar que su familia y su descendencia sea devorada por el Hades. Porque no hay términos medios, no hay medias tintas. O sirves a Dios o te sirves a ti mismo.
O estás con Dios o estás sin Él. O Él te dirige o tú te diriges. Necesitamos al Espíritu Santo. Que nosotros lo que podemos hacer es reaccionar a palabras como esta. Al redarguir del Espíritu Santo, lo que podemos hacer es reaccionar y decirle: sí, Señor, haz tu obra en mí, cámbiame, transfórmame, hazme de nuevo. Yo quiero saber lo que es ese verdadero nacimiento, ese nacer de nuevo. Dice, el que no nace del agua y del Espíritu. El agua es la decisión voluntaria delante de los hombres de a quién yo sirvo y a quién yo sigo, pero el Espíritu es la decisión espiritual de quién dirige y gobierna mis pensamientos, de quién dirige mis acciones, de bajo la dirección de quién yo estoy caminando, de quién sirvo con lo que hago y con lo que dejo de hacer. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Espíritu de santidad. Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer de su buena voluntad. Él es el que nos mantiene con los ojos en el lugar correcto. En nuestras propias fuerzas no podemos. Y lo que yo viví antes de Él no es nada. Tanto lo malo como lo bueno no me define. Me define lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Se llama justificación. Me hizo santo. Y sí, a veces tenemos que lidiar durante muchos años con esas ataduras, con esas tentaciones, con esas atracciones. Pero usted y yo tenemos que tomar una decisión de un antes y un después. Cuando le digo que lidiamos por años con esas ataduras es porque hay pensamientos que tardan años en borrarse. Hay comportamientos que distorsionan la voluntad nuestra y entonces se vuelve como una necesidad, como un apego, como un vicio, como esa droga o ese alcohol que necesita el que está acostumbrado a esa sustancia. Pero cuando usted y yo crucificamos la carne y dejamos que el Espíritu Santo desaloje, comienza día a día a desalojar, a reemplazar. A ver, ¿cuál fue la raíz? ¿Por qué terminé en esa atadura? ¿Por qué terminaste en esa práctica? ¿Por qué terminaste así? Porque Él no va a maquillar por encimita, Él va a ver de raíz. ¿Tienes pensamientos de soledad? ¿No estás claro en tu identidad? ¿Necesitas sentir que yo estoy contigo? Esa era mi necesidad. Soledad, vacío, despropósito, sentirte incomprendido en tu adolescencia. Pensamientos con los que todos nosotros lidiamos en algún momento, a mayor o menor medida. El problema es que a veces pasan décadas y nos hemos acostumbrado y eso comienza a definirnos porque hemos dejado a Jesús afuera. Porque venir a la iglesia es simplemente maquillar nuestra situación actual y no hemos nacido a una nueva vida en Cristo. Un famoso teólogo apellidado Tozer en el siglo XX dijo: el Espíritu Santo no es un lujo en las iglesias. Este es un autor espectacular. No es un lujo en la iglesia. A veces creemos, no, es que el Espíritu Santo es para aquellos que están rankeados, que ya tienen mucho tiempo. No es un lujo en la iglesia el Espíritu Santo. Es una absoluta necesidad. Sin Él, la iglesia está muerta. Sin el Espíritu Santo, usted y yo estamos muertos. Necesitamos al Espíritu Santo, iglesia. En el próximo domingo voy a continuar desarrollando este mensaje de: oye, abre la puerta. Porque el Espíritu Santo quiere hacer algo en tu vida. Y créeme, va a levantar el mismo infierno Satanás para evitar que eso acontezca. Yo no sé cómo le estoy dando esta palabra hoy. No sé ni siquiera cómo toqué la batería. Normalmente cuando estoy atravesando un cuadro gripal que llevo toda la semana luchando, y gracias a Dios esta raya, primera vez que toso en todo el sermón, después de tocar la batería y uno hiperventilarse allí, yo sabía que era un paso de fe. El diablo no quiere que tú escuches lo que estás escuchando hoy. Y va a levantar al mismo infierno para que tú no solamente no vengas la semana que viene, sino que no prestes atención a este mensaje y lo veas como uno más de los que pudiste haber escuchado en el pasado. Dios está persiguiendo tu alma.
salvarte. No es un Dios egocéntrico, no es un Dios que quiere que lo alabemos, que quiere que vivamos para Él, quiere decidir por mi vida también. Es porque Él conoce lo que es mejor para nosotros. Es porque Él tiene planes de bien y no de mal. Tiene una esperanza y un futuro para nuestra vida. Porque en nuestro incierto mañana Él ya estuvo allí. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y quiere estar ahí para nosotros. No para señalarnos y condenarnos, sino para levantarnos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es tan noble el Espíritu Santo que vivimos entristeciéndolo. Vivimos a espaldas de Él continuamente, pero Él sigue allí, dándonos amor, esperando que reconozcamos que Él se acercó a nosotros primero para que nos dejemos obrar, para que ese pecado, ese tormento que hasta ahora ha definido tu vida, ese vicio en tu mente y en tu corazón se quiebre y tú puedas nacer de nuevo. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar. No quiero hacer llamado hoy, pero quiero pedirte que tomes este momento muy solemne y hables con Dios. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesar. Tenemos que aceptar nuestra realidad de vergüenza, para que su gracia nos cubra, para que su Espíritu Santo obre. Y hoy, Señor, queremos venir delante de ti reconociendo que somos imperfectos, que nos hemos apaciguado a nosotros mismos, que hemos seguido nuestros propios deseos, nuestros propios planes, nuestras propias ambiciones, Señor. Perdónanos porque hemos hecho de la espiritualidad un trono para nuestro ego. Pedimos perdón, Señor. No queremos buscarte para sentirnos mejor que los demás. No queremos servirte para hacer las cosas a nuestra manera. Queremos escuchar tu voz. En cada área de nuestro corazón queremos oír tu voz, Señor, así como la Odisea que no escuchaba, que tú estabas allí insistente, que no te abrumaba su pecado. Su tibieza no te hacía desistir, Señor. Y hoy te damos gracias porque nuestra tibieza no ha hecho desistir tu corazón. Queremos ser tus hijos, queremos caminar bajo la guía de tu Espíritu Santo y queremos experimentar ese nuevo nacimiento, Señor. No nos dejes igual, no nos dejes partir de esta vida sin haber experimentado un nuevo nacimiento. No nos dejes seguir sirviéndote sin que haya un verdadero nacimiento en nuestra vida. Espíritu Santo, ven Espíritu de verdad, ven a redarguir en nuestro corazón, ven a convencernos de nuestra incredulidad, ven a convencernos de nuestra tibieza para que podamos arrepentirnos genuinamente delante de ti y comenzar de nuevo. Ayuda a nuestra debilidad, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Es una nueva vida, Señor, que así como es el nacimiento de cualquier ser en esta tierra, requiere un parto, un dolor, el alumbramiento, quebrantamiento. El alumbramiento es muerte para que haya vida. La semilla no puede germinar si primero no muere, Señor. Así te pedimos, ayúdanos, Espíritu Santo, para hacer morir lo terrenal, para que de nosotros surja tu identidad, Señor.
iglesia, Señor. Necesitamos nacer de nuevo, Señor. ¿Cómo puede un seguidor de Jesús vivir sin nacer de nuevo? No podemos, Señor. Dios te bendiga, que tengas una feliz semana.